Clara, una joven mujer, está sentada en un sofá de terciopelo gris claro, en el salón de su casa, un espacio que antes era sinónimo de opulencia. Pero ahora la decoración y los muebles parecen un recordatorio triste de una vida que ya no existe. El gran ventanal a su izquierda filtra la luz dorada de la tarde, creando una atmósfera cálida y melancólica en la habitación. La luz resalta el brillo suave del papel en sus manos, un documento que tiene entre los dedos, y que probablemente cambiará todo lo que conocía. Mientras sostiene el papel, Clara no parece realmente leer. Sus ojos están fijos en el texto, pero sus pensamientos están lejos, atrapados en recuerdos que han quedado grabados en su mente, como si se tratara de una película que sigue repitiéndose en su cabeza una y otra vez. Su rostro, de facciones suaves y una mirada profunda, refleja una mezcla de tristeza, desconcierto y rabia contenida. La calma de la tarde contrasta con la tormenta interna que se desata en su mente. Sobre la mesa de centro, al frente de ella, está una foto enmarcada. La imagen captura un momento en el que Clara y Víctor sonreían juntos, abrazados, en una época en la que el mundo parecía estar a sus pies. Víctor, con su porte imponente y su rostro seguro, mirando a la cámara con una sonrisa encantadora. Clara, a su lado, aparece feliz, radiante, con su cabello largo y suelto, vestida de forma elegante, como si fuera parte de ese mundo de lujo que Víctor le había ofrecido. Pero ese sueño, que en su momento parecía perfecto, se ha desvanecido en el aire, dejando solo una sombra amarga. Clara susurra, con voz quebrada, pero firme, todo lo que él me prometió, y ahora esto, y las palabras resuenan en el aire como un eco de traición. La cámara hace un suave zoom en la foto, centrándose en los rostros de ambos, y se detiene en los ojos de Víctor, que ahora parecen fríos, distantes, irreconocibles. La luz de la tarde se refleja en el cristal del marco, creando destellos que parecen reflejar la distancia entre lo que era y lo que quedó. Hace años, Clara y Víctor formaban la pareja ideal. Ella, una mujer ambiciosa y hermosa, se había dejado llevar por la vida de lujo que Víctor le ofrecía. La conoció en una fiesta exclusiva, rodeada de gente influyente, entre copas de champán y risas vacías. Era el tipo de fiesta que Clara nunca imaginó que sería parte. Víctor, con su presencia imponente, no solo era un hombre de negocios exitoso, sino alguien que dominaba el entorno con su confianza y encanto. Tenía el control de la habitación con solo entrar. Sus ojos oscuros brillaban con un misterio que lo hacía aún más atractivo, y su sonrisa, perfecta, parecía esconder secretos. En esa fiesta, todo ocurrió rápidamente. Clara, atraída por su magnetismo, fue absorbida en su mundo. Víctor la invitó a bailar, la tomó de la mano con suavidad pero firmeza, como si supiera que ya la tenía en sus manos. Se movían entre la multitud, rodeados de personas ricas y famosas, todos disfrutando de un lujo superficial, mientras él la miraba con una intensidad que la hizo sentir especial. Su risa llenaba el aire, su conversación fluía como una melodía, y Clara, deslumbrada por su carisma, se dejó llevar. En un momento, sin previo aviso, Víctor la apartó suavemente de la pista de baile y la llevó hacia un rincón tranquilo de la fiesta, donde las luces se atenuaban y la música ya no sonaba tan fuerte. El ambiente se volvió más íntimo, más personal. Él la miró a los ojos, con esa mirada enigmática que siempre tenía, y le susurró al oído: «Te haré feliz, pero hay algo de mí que no te he contado. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre». Clara, sorprendida pero fascinada por la intensidad de su presencia, no supo qué responder. Solo asintió, intrigada, pero sin comprender del todo el significado de sus palabras. Víctor sonrió de nuevo, esa sonrisa que dejaba entrever algo más profundo, algo que ni ella ni él estaban listos para enfrentar. Aquel momento fue el inicio de una historia que se desarrolló rápidamente, sin dejar espacio para dudas.
Clara comenzó a vivir en un torbellino de lujo, cenas en restaurantes exclusivos, viajes a destinos lejanos, y la sensación de estar en un cuento de hadas del que nadie podía despertar. Pero, a pesar de los deslumbrantes regalos y las sonrisas perfectas, algo comenzó a sentirse extraño. La mirada de Víctor, sus promesas grandiosas, las palabras de siempre que ahora parecían vacías. Clara comenzó a preguntarse si realmente conocía a la persona con la que compartía su vida. Sin embargo, ella no quería verlo. Quería aferrarse a ese sueño, a esa imagen de felicidad perfecta que él le había vendido. El eco de las promesas rotas aún resonaba en la mente de Clara. Sentada en su salón, rodeada de una quietud insoportable, la luz de la tarde se desvanecía lentamente, dejando que la penumbra comenzara a tomar su lugar. Clara, con los ojos vacíos, miraba la foto de Víctor, sin poder comprender cómo el hombre que había compartido sus sueños y promesas podía ser ahora una sombra tan distante. El tiempo, que había pasado lentamente desde su partida, parecía haberse congelado en ese instante. Pero algo más estaba por cambiar. Una noticia que ninguna de las dos partes había planeado. Clara descubrió que estaba embarazada. La noticia la dejó paralizada por un momento, una mezcla de emociones que se estrellaban contra su pecho. Por un lado, el miedo la envolvía, la incertidumbre del futuro que se presentaba ante ella. Pero, por otro lado, había una chispa de esperanza, un pequeño destello de algo nuevo, algo que podría darle sentido a todo lo que había perdido. Con esa mezcla de sentimientos encontrándose en su interior, Clara tomó la difícil decisión de enfrentarse a Víctor, de buscar respuestas, de saber qué haría él al respecto. Se dirigió a su lujosa mansión, sin saber qué esperar. Al llegar, las puertas de su pasado se abrieron una vez más, pero el recibimiento no fue el que había imaginado. Víctor, con su presencia siempre imponente, estaba sentado en su oficina. Clara lo observó por un momento antes de acercarse, nerviosa pero decidida a enfrentar la realidad. «Víctor, estoy embarazada», le dijo, tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo en su pecho era evidente. Víctor levantó la vista del escritorio, pero no mostró sorpresa, ni alegría, ni nada que se acercara a una emoción humana. Solo lo miraba con una frialdad que Clara no podía comprender. No había gestos de sorpresa ni señales de culpabilidad. Él, con su rostro impasible, simplemente respondió: «No te preocupes, Clara. Esto no cambiará nada», dijo, sus palabras parecían vacías, como si le estuviera hablando a una extraña, a una persona que no le importaba en lo más mínimo. Clara, sorprendida por la frialdad de su respuesta, esperó un momento, buscando algún rastro de emoción en su rostro, algo que le indicara que él sentía algo por ella, o por el futuro hijo que llevaba en su vientre. Pero no encontró nada. Solo esa mirada vacía, esa indiferencia que la cortaba como un cuchillo. Antes de que pudiera responder, Víctor se levantó de su silla con un movimiento que parecía tan decidido como impersonal. Lo miró una vez más, pero no había arrepentimiento ni remordimiento en sus ojos. Parecía que ya había tomado una decisión. Su mirada, fría como el hielo, no dejaba lugar a dudas. Él ya no quería formar parte de la vida de Clara, ni de la vida del hijo que estaba por nacer. Sin una palabra más, se dio la vuelta y, como si su presencia ya no tuviera peso en esa habitación, comenzó a alejarse. Clara lo observó alejarse, como una figura que desaparecía poco a poco, y sintió como el dolor la invadía una vez más. No solo la había dejado cuando más lo necesitaba, sino que ahora le daba la espalda de nuevo, con la indiferencia más cruel. «Víctor», murmuró, su voz quebrada, pero él ya no la escuchaba. Ya no había espacio para ella en su vida. Ya no había espacio para su hijo. Víctor desapareció de su vida como un fantasma, dejándola sola, con la promesa rota, con el embarazo creciendo en su vientre, pero también con el corazón roto.
La mujer que alguna vez había creído en él, en su promesa de felicidad, ahora estaba ante una realidad que no podía cambiar. A pesar de todo el dolor que sentía, Clara no podía evitar aferrarse a la esperanza de que, tal vez, el futuro que había imaginado para ella misma aún era posible. Pero ese futuro, ahora, parecía tan lejano como un sueño olvidado. Años después, Clara ha reconstruido su vida. La joven mujer que una vez fue parte del glamoroso mundo de Víctor ahora es una madre dedicada, viviendo en un modesto apartamento con su pequeña hija. Su vida es tranquila y sencilla, alejada de la opulencia y las complicaciones que antes definían su existencia. Aunque no tiene lujos ni grandes riquezas, ha encontrado algo que para ella es mucho más valioso: felicidad. Su hija, el único reflejo de la promesa que Víctor nunca cumplió, es su mayor tesoro, y el amor por ella le da fuerzas para seguir adelante, dejando atrás el pasado doloroso. Sin embargo, todo esto está por cambiar. Un día, mientras Clara organiza algunas cosas en su casa, un sobre sin remitente llega por correo. Al abrirlo, encuentra una carta, y al leerla, un nudo se forma en su estómago. El remitente es Víctor. El mensaje es claro y directo: nos vemos en la mansión. Las palabras parecen sacudirla, como si el pasado estuviera a punto de regresar con toda su fuerza. ¿Por qué ahora, después de tantos años de silencio, Víctor la contacta de nuevo? ¿Qué motivo podría tener para buscarla después de todo lo que sucedió? Clara se siente confundida, pero también inquieta. Algo le dice que este encuentro podría finalmente darle las respuestas que ha estado esperando. Respuestas sobre por qué la dejó, sobre lo que ocurrió entre ellos, y lo que realmente pasó con la promesa de un futuro juntos. Decide ir, pero no sin dudas. Lleva consigo las preguntas que la han atormentado durante años. ¿Por qué nunca la buscó? ¿Qué secretos guardaba Víctor? ¿Por qué tuvo que irse de esa manera tan abrupta? Clara sabe que enfrentarse a su pasado no será fácil, pero no puede dejar ir la oportunidad de conocer la verdad. No puede dejar que el peso del misterio siga oprimiendo su corazón. Al llegar a la mansión de Víctor, todo parece igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Las enormes puertas de madera, los pasillos interminables, los candelabros brillando en la oscuridad de la gran casa, pero hay algo en el aire, una sensación extraña, como si algo estuviera diferente. La atmósfera es pesada, cargada de un misterio palpable que hace que Clara se sienta fuera de lugar, como si estuviera caminando en un sueño, o peor aún, en una pesadilla. La figura de Víctor aparece al final del pasillo, esperándola en el salón principal. Con una calma inquietante, él se encuentra allí, de pie, como si todo estuviera preparado para este momento desde el principio. No muestra emoción al verla, solo una leve inclinación de cabeza, como si fuera un encuentro planeado durante años. Clara, al verlo, siente una mezcla de rabia, dolor y confusión. ¿Cómo pudo él ser tan frío, tan distante durante todo este tiempo? Pero al mismo tiempo, una parte de ella anhela respuestas, aunque le teme a lo que pueda escuchar. Finalmente, Clara se acerca, mirándolo fijamente a los ojos. Las palabras que ha guardado durante años se sueltan sin pensarlo, llenas de desdén y ansiedad. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué todo esto?, pregunta, su voz temblando, pero decidida. Víctor, sin inmutarse, la observa con una calma imperturbable, como si las palabras de Clara fueran solo un eco lejano. Su mirada es profunda, casi como si estuviera evaluando cada una de sus reacciones antes de hablar. Luego, con voz grave, dice: lo que descubrimos, fue más grande que cualquier dinero, Clara. Algo que jamás podrías entender. Las palabras caen como una losa en el aire. Clara lo mira confundida, sin entender el alcance de lo que acaba de escuchar. ¿Qué era eso tan grande, tan trascendental, que obligó a Víctor a romper su vida, a destruir la relación que habían construido? ¿Qué significaba realmente lo que acababa de decir?
A medida que el silencio se instala entre ellos, Clara siente cómo su mente empieza a dar vueltas, buscando respuestas a una pregunta imposible, que podría ser más grande que el amor, más grande que lo que ella pensaba que tenía con Víctor. Sin embargo, mientras observa el rostro de Víctor, esa calma inquietante en sus ojos le deja claro que lo que esté por revelarse no será algo sencillo de comprender. Clara, con el rostro tenso y las manos temblorosas, siente como un sudor frío recorre su espalda. La revelación de Víctor la ha dejado completamente desconcertada. ¿Qué quería decir con esas palabras? ¿Cómo podían ella y su hija estar involucradas en algo tan grande y peligroso? Su mente corre en mil direcciones, pero nada tiene sentido. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre Víctor, sobre el pasado que dejó atrás, ahora parece desmoronarse ante sus ojos. Víctor la observa con una intensidad desconcertante, como si estuviera evaluando su reacción, midiendo sus palabras cuidadosamente antes de seguir hablando. Finalmente, con una seriedad aterradora, dice: todo lo que te dije, todo lo que te prometí, fue para protegerte. Tú y tu hija estáis involucradas en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginas. El aire se vuelve denso, y Clara siente cómo su respiración se hace más rápida. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo es posible que algo tan oscuro y peligroso estuviera relacionado con ella y su pequeña hija, a quien ha cuidado y protegido todo este tiempo? La incomodidad la invade, y el miedo comienza a crecer en su pecho. ¿Qué secretos ocultos tenía Víctor que ahora, después de tanto tiempo, decide revelarlos? La incertidumbre y el pánico se apoderan de ella. Víctor, notando su desconcierto, se acerca y con voz baja y grave le dice: sígueme, hay algo que necesitas ver. Sin pensarlo dos veces, Clara lo sigue. Un impulso inexplicable la lleva a caminar tras él, como si, en lo profundo de su ser, supiera que esta es la única forma de entender lo que ha estado sucediendo, de comprender la magnitud de lo que se avecina. Algo dentro de ella le dice que no hay vuelta atrás. El futuro de su hija y el suyo están a punto de cambiar, tal vez de una manera irreversible. Víctor la guía por los pasillos de la mansión, cada paso resonando en el silencio pesado de la casa. Finalmente, llega a una puerta que Clara nunca había notado antes. Está oculta, camuflada entre los cuadros y adornos de la casa. La puerta, de madera maciza y decorada con símbolos que Clara no puede identificar, parece estar esperando este momento. Víctor, con una mirada sombría, la mira un último momento, como si quisiera asegurarse de que Clara está lista para lo que está a punto de descubrir. Después, con un suave giro de la llave, la puerta se abre lentamente. Un susurro recorre el aire, como si el mismo espacio estuviera esperando que Clara entrara. Un frío extraño parece emanar de la habitación, y un escalofrío recorre su columna vertebral. Clara, mientras observa la puerta abrirse, su expresión llena de terror y ansiedad. No sabe qué va a encontrar detrás de esa puerta, pero lo que sea, su vida jamás volverá a ser la misma. Un miedo profundo se apodera de su ser mientras el umbral se va abriendo más y más, revelando solo sombras imprecisas. Las preguntas flotan en el aire: ¿qué se esconde detrás de esa puerta? ¿Qué secreto tan aterrador cambiará la vida de Clara y su hija para siempre? El misterio está por revelarse, pero la respuesta aún está fuera de alcance, esperando el momento perfecto para salir a la luz. Clara, con el corazón a punto de estallar, da un paso hacia la puerta que se abre lentamente ante ella. La oscuridad dentro de la habitación parece engullirla, como si el aire mismo la estuviera atrayendo. Víctor la sigue detrás, manteniendo una distancia suficiente como para dejarla experimentar el terror en soledad, pero cercano, como una sombra persistente. La habitación está vacía, pero Clara no puede evitar notar los detalles extraños: paredes cubiertas con mapas antiguos, documentos esparcidos por el suelo y símbolos desconocidos escritos en las paredes. Hay una mesa en el centro, y sobre ella, una caja de madera con un candado,
casi como si estuviera esperándola. La atmósfera está cargada de algo oscuro, de algo antiguo, de un secreto que ha permanecido oculto durante años. Víctor, finalmente, se acerca y rompe el silencio con una voz baja y grave, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para ser pronunciadas en voz alta. Lo que estás viendo aquí, Clara, no es algo que puedas entender ahora. Pero tu hija, ella está involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. Clara se detiene en seco, el terror en sus ojos se profundiza aún más. Siente que algo se quiebra en su interior. La caja sobre la mesa comienza a cobrar una importancia aterradora. ¿Qué tiene que ver su hija con todo esto? ¿Por qué Víctor, después de tantos años, decide revelarlo justo ahora? La urgencia de la situación se hace palpable en el aire, y Clara siente cómo su vida se desvanece con cada palabra que Víctor pronuncia. Víctor continúa, su tono más bajo, casi susurrante. Tu hija tiene algo dentro de ella, Clara. Algo que ella misma aún no entiende. Pero hay personas que lo saben, y ellos vendrán por ella. Tienes que estar preparada para lo que viene. En ese momento, Clara siente como si el mundo entero se hubiera desmoronado a su alrededor. Los recuerdos del pasado, de la promesa rota de Víctor, se desvanecen. Todo lo que alguna vez creyó conocer sobre su vida y su hija ahora parece una ilusión. Algo mucho más grande, más oscuro, está por ocurrir. Víctor se acerca a la caja y con una llave antigua, la abre. Dentro, encuentra una serie de documentos sellados, pero también una pequeña llave de oro. La mira durante unos segundos, como si estuviera reflexionando sobre algo, antes de entregársela a Clara. Esta es la clave para entenderlo todo. Tienes que ir al lugar que está marcado en estos papeles. Es el único lugar donde podrás encontrar las respuestas. Pero ten cuidado, Clara. No estás sola en esto. El silencio que sigue es denso, pesado, y Clara no puede evitar sentir que algo se cierne sobre ella. Víctor la observa, su rostro implacable, como si ya supiera lo que vendrá. Clara toma la llave de oro, sus manos temblorosas cerrándola con fuerza, como si pudiera aferrarse a algo, a lo que sea, para proteger a su hija. Sabe que su vida, como la conocía, ha llegado a su fin. Un nuevo capítulo, aterrador y desconocido, comienza ahora. Mientras sale de la mansión, la atmósfera sigue pesando sobre ella, pero también sabe que no tiene opción. El destino de su hija está en juego, y aunque la verdad se le escapa entre los dedos, la única opción que le queda es enfrentarse a lo que se esconde en las sombras. Clara se aleja hacia el horizonte, con la llave apretada en su mano. ¿Qué secretos oscuros y peligrosos cambiarán la vida de Clara y su hija para siempre? El misterio ha comenzado, pero la verdadera batalla está por comenzar. Clara sale de la mansión con el corazón acelerado y una sensación de desesperación que no la abandona. La llave de oro en su mano parece arder, como si tuviera un poder desconocido, una conexión con algo mucho más grande que ella misma. La carta que Víctor le entregó, junto con los documentos, revelan que su hija no es una niña común, sino la clave para algo mucho más oscuro, algo que podría cambiar el curso de la historia. Durante los días siguientes, Clara se sumerge en la investigación de los documentos, que hablan de un culto secreto y de poderes ancestrales que datan de siglos atrás. Su hija, sin saberlo, posee algo en su interior que muchos desean. Los papeles revelan el nombre de un lugar remoto, donde se supone que Clara encontrará las respuestas que ha estado buscando. Sin embargo, cada vez que intenta hablar sobre el asunto con su hija, una extraña sensación la detiene. Sabe que tiene que protegerla a toda costa, pero el peso de lo desconocido la consume. Una noche, Clara toma la decisión de ir al lugar señalado en los papeles. Deja a su hija al cuidado de su amiga más cercana, quien no tiene idea de lo que está sucediendo, y se embarca en el viaje sola. A medida que se adentra en la región, la sensación de ser observada crece. Hay algo en el aire,
algo extraño que hace que su piel se erice. En el fondo, Clara sabe que no está sola en su búsqueda. Cuando finalmente llega al lugar indicado, un antiguo monasterio en ruinas, las sombras de la historia parecen cobrar vida. En el interior, descubre un altar rodeado de símbolos antiguos y una serie de artefactos que parecen estar relacionados con el poder oculto que su hija lleva dentro. Es allí, en el altar, donde finalmente encuentra la verdad. Los documentos hablan de una antigua profecía que predice la llegada de una niña con habilidades excepcionales que tiene el poder de alterar el equilibrio entre el bien y el mal. Y esa niña, Clara descubre con horror, es su hija. Antes de que pueda procesar completamente la revelación, una figura misteriosa aparece en la oscuridad, el líder del culto. Un hombre de rostro cubierto, con una presencia inquietante. Sabíamos que llegarías aquí, dice en un susurro. La niña es nuestra. Ella debe unirse a nosotros para completar el ritual que hemos estado esperando durante generaciones. Clara, aterrada pero determinada, no está dispuesta a dejar que su hija sea parte de ese destino oscuro. Una lucha comienza, no solo física, sino también emocional. Mientras Clara intenta escapar con la verdad en sus manos, se da cuenta de que no solo debe luchar contra el culto, sino también contra las fuerzas ocultas que han manipulado su vida y la de su hija desde el principio. Finalmente, en un enfrentamiento tenso, Clara logra destruir el altar y, con ello, romper el ciclo del culto. Pero la batalla no ha terminado. Aunque ha salvado a su hija, el precio es alto. El poder que ha sido liberado deja una marca en Clara y en su hija. No pueden regresar a sus vidas de antes. El peligro aún acecha, pero ahora saben que tienen el uno al otro. La llave de oro ha desaparecido, pero la verdad sigue siendo parte de ellos, una sombra que siempre estará presente. Sin embargo, ahora son más fuertes, más sabias, y dispuestas a enfrentar cualquier desafío que el destino les depare. Mientras Clara observa a su hija, ahora adulta, a punto de enfrentar su propio camino, se da cuenta de que el legado oscuro que una vez amenazó sus vidas ahora ha sido convertido en una lección. Y aunque el misterio nunca será completamente resuelto, al menos ha logrado proteger lo más valioso que tiene, su hija y su futuro. Madre e hija caminan hacia el horizonte, sabiendo que el verdadero poder está en el amor y en su capacidad para enfrentar cualquier oscuridad que intente consumirlas.